Mi ex esposo me entregó los papeles del divorcio en el funeral de mi madre y se quedó con todo, incluyendo la casa que heredé. Así que recuperé todo comprándolo con su propia herencia. Mi ex esposo, Rodrigo, pasó 2 años planeando nuestro divorcio en secreto con su amigo abogado, Bruno, mientras yo pensaba que estábamos trabajando en nuestro matrimonio a través de una terapia que él insistió que necesitábamos, porque decía que yo era demasiado emocional y difícil para convivir. Rodrigo había movido activos, escondido cuentas bancarias y transferido títulos de propiedad, todo mientras me tomaba de la mano en la terapia y prometía que superaríamos esta mala racha juntos. Cuando finalmente presentó la demanda, fui notificada en el velorio de mi madre justo cuando estaba dando las palabras de despedida frente ao ataúd, porque Rodrigo dijo que la angustia emocional me haría más fácil de negociar. Su abogado Bruno había armado un caso blindado mostrándome como mentalmente inestable basándose en notas de terapia que Rodrigo había grabado en secreto, financieramente irresponsable basándose en compras que él había hecho a mi nombre sin decirme, y una madre no apta basándose en fotos que había tomado de la casa un día que tuve una gripe terrible y no pude limpiar. El juez le dio todo a Rodrigo, incluyendo la casa colonial en Coyoacán que heredé de mi abuela, mi auto que había pagado antes del matrimonio, mi cuenta de retiro que él me convenció de poner a nombre de ambos por razones fiscales, y lo peor de todo, la custodia principal de nuestra hija. No entendía por qué su mamá solo la veía cada 2 fines de semana ahora. Rodrigo incluso recuperó mi anillo de compromiso, alegando que era una reliquia familiar cuando en realidad lo había comprado en una casa de empeño del centro. Se llevó la vajilla de Talavera de mi abuela, mi colección de libros, y las joyas de mi madre que le regaló a su nueva novia, Valeria, quien tenía 22 años y pensaba que Rodrigo era un exitoso empresario, no un ladrón que le había robado todo a su esposa. Me mudé a un pequeño departamento de una recámara en una zona popular y empecé de cero sin nada. Mientras Rodrigo vivía en la casa de mi abuela con Valeria, quien subía fotos a Instagram usando el collar de mi madre, Rodrigo dejaba a nuestra hija, Sofía, y hacía comentarios sobre lo triste que era que yo hubiera perdido todo por mi propia incompetencia. Le decía a Sofía que mamá no podía pagar cosas bonitas porque mamá no era inteligente con el dinero como papá. Me enviaba facturas por la mitad de los gastos de Sofía, aunque él se había quedado con todos nuestros activos, y yo estaba trabajando en 2 empleos solo para pagar la renta. Su madre, doña Francisca, llamaba para regodearse de cómo Rodrigo finalmente se había liberado de mí y había encontrado a una mujer que lo merecía. Decía que debería estar agradecida de que Rodrigo incluso me dejara ver a Sofía considerando el desastre en el que me había convertido. Lo que pasaba con doña Francisca era que tenía 83 años y una fortuna de unos 80 millones de pesos provenientes del seguro de vida de su esposo y de inversiones inteligentes en bienes raíces que había hecho durante 40 años. Siempre le había prometido a Rodrigo que heredaría todo como su único hijo, y él contaba con ese dinero para retirarse temprano. Doña Francisca tenía una demencia leve que iba y venía, pero en su mayoría estaba lúcida y vivía sola, negándose a ir a una residencia para adultos mayores. Rodrigo la visitaba una vez al mes para asegurarse de que seguía viva y de que su herencia estaba segura. Fue entonces cuando comencé a visitar a doña Francisca todos los días. Le llevaba despensa, le cocinaba guisados caseros, limpiaba su casa y escuchaba sus historias sobre el México de antes. La llevaba a sus citas con el doctor en el hospital. Recogía sus medicinas en la farmacia y me aseguraba de que se las tomara. Me convertí en la hija que nunca tuvo, mientras Rodrigo estaba demasiado ocupado con Valeria para notar que su madre necesitaba ayuda. Doña Francisca empezó a llamarme su ángel y a decir que yo era la única persona que realmente se preocupaba por ella. Después de 6 meses de visitas diarias, doña Francisca me pidió que la ayudara con algunos trámites. Estaba confundida sobre su testamento y quería asegurarse de que todo estuviera en orden. La ayudé a contactar a un notario público de confianza para revisar todo y asegurar que sus deseos fueran claros. El notario se reunió con doña Francisca a solas varias veces para asegurar que no estaba siendo influenciada. Doña Francisca estuvo completamente lúcida durante estas reuniones y fue muy clara sobre lo que quería. Dijo que Rodrigo había mostrado su verdadero carácter al robarle a su esposa y a su hija, y que ella no podía dejar dinero a alguien tan cruel. Dijo que yo había mostrado más amor en 6 meses que Rodrigo en 50 años. Cambió su testamento dejándonos todo a mí y a Sofía en un fideicomiso que Rodrigo no podía tocar. También añadió una carta notariada explicando exactamente por qué Rodrigo quedaba desheredado, incluyendo su trato hacia mí y su abandono hacia ella. 8 meses después, doña Francisca falleció pacíficamente conmigo sosteniendo su mano, mientras Rodrigo estaba de vacaciones en Europa, gastando dinero con Valeria que pensaba que heredaría pronto. Ni siquiera regresó hasta 3 días después, alegando que cambiar los vuelos era muy caro. En la lectura del testamento, Rodrigo apareció con un traje nuevo, ya planeando cómo gastar sus millones. El notario, el licenciado Ramírez, leyó el testamento de doña Francisca declarando que todo pasaba a mí como albacea de Sofía y que Rodrigo no obtenía nada. La cara de Rodrigo se queda completamente en blanco mientras el licenciado continúa leyendo, con voz firme y profesional, como si hubiera hecho esto 1000 veces. Todo el patrimonio de 80 millones de pesos pasa a mí como administradora para el beneficio de Sofía. Cada centavo con el que Rodrigo contaba para su retiro temprano y su estilo de vida lujoso con Valeria. El licenciado Ramírez saca un segundo documento, este escrito a mano en la papelería personal de doña Francisca,
y lo lee en voz alta sin ninguna emoción, aunque las palabras están destrozando a Rodrigo. Doña Francisca escribió que su hijo mostró su verdadero carácter al robarle a su esposa y a su hija, que pasó 2 años planeando destruir a la madre de su nieta mientras fingía trabajar en su matrimonio, que se llevó todo, incluyendo una casa que su esposa heredó de su abuela. Escribió sobre cómo Rodrigo la visitaba una vez al mes solo para asegurarse de que seguía viva y su dinero estaba seguro, cómo nunca llamaba para ver si necesitaba algo, cómo se fue a Europa mientras ella moría porque los vuelos de regreso eran demasiado caros. Escribió sobre cómo yo iba cada día durante 8 meses. Le llevaba despensa, le cocinaba y escuchaba sus historias, la llevaba al médico y me aseguraba de que tomara sus medicinas, convirtiéndome en la hija que nunca tuvo mientras su verdadero hijo estaba demasiado ocupado con su novia de 22 años para notar que su madre necesitaba ayuda. Rodrigo salta de su silla tan rápido que ésta cae hacia atrás y choca contra la pared. Está gritando que esto es fraude, que manipulé a su madre confundida que tenía demencia, que me va a demandar por todo y probar que soy una mentirosa y una ladrona. Su cara está roja y escupe al gritar mientras su abogado, Bruno, pone una mano en su brazo tratando de calmarlo, pero Rodrigo se lo quita de encima. El licenciado Ramírez se mantiene completamente calmado y deja la carta. Luego toma otra carpeta de su escritorio. Explica con esa misma voz firme que la doctora Mía Campos realizó múltiples evaluaciones de competencia durante un periodo de 6 semanas, que doña Francisca estaba completamente lúcida durante cada reunión, y que hay grabaciones de video de ella explicando su razonamiento con sus propias palabras. Dice que doña Francisca se reunió con 2 doctores diferentes que confirmaron que entendía exactamente lo que estaba haciendo, que escribió la carta ella misma sin que nadie le ayudara o sugiriera qué decir, que cada protección legal posible se puso en marcha específicamente porque sabían que Rodrigo impugnaría esto. La cara de Bruno se pone pálida mientras el notario habla, y puedo verlo haciendo cuentas en su cabeza sobre los honorarios legales que esto va a crear y cómo Rodrigo definitivamente no puede pagarlos ahora. Bruno claramente esperaba que su amigo heredara millones, y probablemente ya estaba planeando cuánto podría cobrar por manejar el patrimonio. Y ahora se da cuenta de que todo el cuidadoso trabajo legal se dedicó a asegurar que él no pudiera impugnar nada con éxito. Me siento en mi silla con las manos cruzadas en mi regazo mientras Rodrigo camina de un lado a otro todavía gritando, y siento esta extraña mezcla de sentimientos que no esperaba. Parte de mí quiere sonreír porque esto es exactamente lo que planeé. Exactamente lo que Rodrigo merece después de lo que nos hizo a mí y a Sofía. Pero otra parte se siente genuinamente triste de que doña Francisca haya muerto, de que esta mujer que se convirtió en mi amiga se haya ido y nunca volveré a escuchar sus historias ni ver su cara iluminarse cuando le llevaba sus galletas favoritas de la panadería. El dinero se siente casi secundario comparado con el hecho de que doña Francisca vio a través de su hijo completamente, entendió qué tipo de persona era realmente y eligió proteger a la nieta que él usó como arma contra mí. Podría haber dividido el dinero entre nosotros o haberle dado a Rodrigo algo pequeño, pero eligió no darle absolutamente nada porque eso es lo que pensó que merecía. Rodrigo sigue gritando sobre abogados e impugnaciones y cómo va a probar que soy una criminal. Pero el licenciado Ramírez simplemente sigue sentado allí calmadamente con todas sus carpetas y documentos. Y sé que Rodrigo ya perdió esta pelea antes de que siquiera empezara. El notario espera hasta que Rodrigo finalmente se queda sin aire y colapsa de nuevo en su silla respirando con dificultad. Luego mete la mano en su escritorio y saca un sobre sellado con mi nombre escrito con la letra temblorosa de doña Francisca. Me lo entrega a través del escritorio y dice que ella dejó esto específicamente para mí con instrucciones de que debería leerlo en privado. Tomo el sobre y lo sostengo con cuidado, sintiendo el peso del papel y viendo cómo la escritura de doña Francisca se volvió inestable cerca del final cuando sus manos ya no funcionaban tan bien. El licenciado Ramírez explica que hay más documentos legales que necesito firmar, pero pueden esperar hasta la próxima semana. Y sugiere que Rodrigo tal vez quiera consultar con su propio abogado antes de tomar acciones de las que se arrepentirá. Bruno asiente rápidamente y comienza a juntar sus papeles, claramente listo para sacar a Rodrigo de ahí antes de que empeore las cosas. Me pongo de pie y agradezco al notario por su tiempo. Y salgo de esa oficina con el sobre presionado contra mi pecho mientras la voz de Rodrigo me sigue por el pasillo, todavía gritando sobre fraude y manipulación. Me siento en mi coche en el estacionamiento durante 10 minutos antes de poder obligarme a abrir el sobre, simplemente sosteniéndolo y pensando en doña Francisca y cómo debió haber sabido que estaba muriendo cuando escribió esto. Mis manos tiemblan un poco mientras rompo el sello y saco 2 páginas con esa misma letra temblorosa, y tengo que parpadear fuerte un par de veces porque mis ojos se están poniendo borrosos. Doña Francisca me agradece por tratarla con dignidad y amor cuando su propio hijo no se molestaba en visitarla más de una vez al mes. Escribe que sabe que empecé a ir a verla porque estaba enojada con Rodrigo y buscaba cualquier ventaja que pudiera encontrar, y no es tan tonta para pensar que mis motivos eran puros al principio, pero dice que llegué a quererla genuinamente durante esos 8 meses. Que ella podía notar la diferencia entre alguien fingiendo y alguien a quien realmente le importaba, y que eso me hace mejor persona de lo que Rodrigo jamás fue o será. Escribe que Rodrigo le mostró quién era realmente cuando nos robó todo a su esposa y a su hija, cuando me entregó los papeles de divorcio en el velorio de mi madre porque pensó que me haría más fácil de manipular. Dice que no puede dejar su dinero a alguien tan cruel,
alguien que destruiría a la madre de su propia hija solo para sentirse poderoso y en control. La carta termina con ella diciendo que espera que el dinero me ayude a construir una buena vida para Sofía, y que lamenta no haber visto el verdadero carácter de Rodrigo antes, para haberme podido ayudar durante el divorcio. Conduzco a mi departamento con la carta en el asiento del pasajero, y a mitad de camino tengo que orillarme porque estoy llorando demasiado fuerte para ver el camino. Me siento en un estacionamiento cualquiera y me permito sentir todo a la vez. El dolor por perder a doña Francisca, y la satisfacción de vencer a Rodrigo, y la culpa sobre cómo empezó todo esto. Cuando finalmente llego a casa, llamo al licenciado Osvaldo Ramos, el abogado que contraté hace 2 semanas cuando supe que la lectura del testamento se acercaba. Contesta al segundo tono y pregunta cómo fue, y le cuento todo lo que dijo el notario sobre las evaluaciones de competencia y las grabaciones de video y los múltiples doctores. Osvaldo hace sonidos de satisfacción y dice que ya revisó todos los documentos del testamento que le envié la semana pasada, que los abogados de doña Francisca construyeron protecciones tan fuertes que las impugnaciones de Rodrigo son básicamente inútiles antes de que siquiera empiecen. Explica que debemos esperar amenazas y cartas legales y tal vez incluso una demanda formal, pero nada de eso llegará a ningún lado porque doña Francisca documentó todo perfectamente. Dice que la herencia estará en proceso de sucesión por unos meses mientras todo se procesa, pero no hay ninguna posibilidad real de que Rodrigo pueda tocar algo de eso. Esa noche mi teléfono empieza a sonar una y otra vez y dejo que se vaya al buzón de voz las primeras 16 veces porque sé que es Rodrigo y no estoy lista para escuchar su voz todavía. En la llamada 17, finalmente contesto porque sé que no parará hasta que lo haga. E inmediatamente está gritando y luego rogando y luego amenazando y luego rogando otra vez. Dice que manipulé a su madre enferma y robé su herencia y arruiné su vida. Y luego, 2 segundos después, me está pidiendo que por favor haga lo correcto y comparta el dinero porque estuvimos casados por 10 años y eso debería contar para algo. Espero hasta que deja de hablar y luego digo muy calmadamente que doña Francisca tomó su decisión basada en las propias acciones de él, basada en cómo nos trató a mí, a Sofía y a su propia madre durante años. Le digo que estoy honrando sus deseos al asegurar que el futuro de Sofía esté seguro de sus juegos financieros y manipulación. Empieza a gritar otra vez sobre cómo soy una ladrona y una mentirosa, así que cuelgo y bloqueo su número en todo excepto en la aplicación de coparentalidad que usamos para el horario de Sofía. A la mañana siguiente me despierto y encuentro una carta certificada deslizada bajo la puerta de mi departamento y sé lo que es antes de abrirla. Bruno envió una amenaza legal formal sobre influencia indebida y abuso de ancianos, alegando que manipulé a una anciana confundida y la aislé de su amoroso hijo. La carta exige que renuncie voluntariamente a la herencia y permita que pase a Rodrigo como heredero natural de doña Francisca, y amenaza con persecución penal y demandas civiles si no cumplo dentro de 10 días hábiles. Tomo fotos de cada página y se las envío por correo a Osvaldo. Luego voy a hacer café y espero a que me devuelva la llamada. Llama 20 minutos después y en realidad se está riendo, genuinamente muerto de risa sobre lo estúpida que es esta carta. Explica que estas impugnaciones exactas fueron anticipadas y preparadas, que la documentación de doña Francisca sobre su razonamiento y estado mental hace que estas amenazas sean completamente vacías. Dice que Bruno probablemente está haciendo esto porque Rodrigo lo está presionando y necesita mostrar que intentó algo, pero cualquier abogado que realmente lea el expediente le dirá a Rodrigo que está perdiendo su tiempo y dinero. Voy a trabajar a mis 2 empleos como siempre porque la herencia todavía está en trámites y aún necesito pagar la renta y comprar despensa y mantener mi vida funcionando. Pero hay una ligereza en mi pecho que no estaba allí antes. Este sentimiento de que el futuro de Sofía está protegido ahora sin importar lo que Rodrigo intente hacer. Mis compañeros de trabajo notan que estoy sonriendo más y tarareando mientras trabajo y algunos preguntan si pasó algo bueno. Solo les digo que recibí buenas noticias sobre un asunto familiar y lo dejo ahí porque no estoy lista para explicar toda la complicada historia de cómo obtuve la herencia de mi ex esposo cuidando a su madre mientras él la ignoraba. 3 días después de la lectura del testamento, alguien toca a la puerta de mi departamento a media tarde en mi día libre. Miro por la mirilla y veo a Valeria parada allí usando el collar de mi madre, el que Rodrigo le dio después de robármelo en el divorcio. Está vestida como si fuera a un lugar elegante, y su maquillaje es perfecto y se ve nerviosa. Abro la puerta pero no la invito a pasar. Solo me quedo ahí esperando a ver qué quiere. Empieza a hablar muy rápido sobre cómo Rodrigo está devastado y no duerme y apenas come, sobre cómo realmente amaba a su madre y tiene el corazón roto de que yo la pusiera en su contra. Dice que yo debería tener compasión. Miro ese collar colgando alrededor de su cuello, el que mi madre usó todos los días hasta que murió, y me siento completamente tranquila. Le digo a Valeria que es bienvenida a quedarse con las joyas robadas ya que le quedan perfectamente y le sugiero que empiece a buscar a alguien con dinero real para salir, ya que la herencia de Rodrigo acaba de desaparecer. Su cara se pone roja y abre la boca para decir algo. Pero cierro la puerta antes de que pueda sacar las palabras. La visita de custodia de Sofía ocurre ese fin de semana y cuando Rodrigo la deja ni siquiera me mira. Solo la deja bajar del auto y arranca rápido. Sofía parece confundida y callada y después de cenar me pregunta por qué papá parece tan enojado todo el tiempo ahora. Pienso cuidadosamente en cómo explicar esto de una manera que sea honesta pero apropiada para una niña de 7 años, y le digo que la abuela Francisca le dejó un regalo especial para ayudar con su futuro.
Explico que a veces los adultos tienen sentimientos complicados sobre el dinero, y papá está molesto porque pensó que recibiría el dinero de la abuela, pero ella eligió dárselo a Sofía en su lugar. Le digo que nada de esto cambia cuanto la amamos sus dos padres y el dinero es solo para asegurar que pueda ir a la universidad y tener una buena vida. Sofía piensa en esto por un minuto y luego pregunta si eso significa que podemos conseguir un departamento más grande con un cuarto solo para ella, y le digo que tal vez algún día pronto, cuando todo termine con los abogados. Reviso mi teléfono a la mañana siguiente y veo que la publicación de Facebook de Rodrigo ha explotado durante la noche. Ha escrito algo larguísimo sobre perder a su amada madre y cómo su exesposa codiciosa manipuló a una anciana confundida para cambiar su testamento. Los comentarios empiezan siendo empáticos con gente diciendo que lamentan su pérdida y qué terrible soy yo. Pero luego veo que la vecina de doña Francisca, la señora Martínez, ha comentado. Escribe que ella vive al lado de la casa de doña Francisca y nunca vio a Rodrigo visitar más de una vez al mes, pero me vio a mí allí todos los días durante 8 meses llevando bolsas del mercado y llevando a doña Francisca a sus citas. Otra vecina se une diciendo lo mismo y luego alguien más publica fotos reales desde su teléfono mostrándome ayudando a doña Francisca a subir las bolsas de compras por los escalones de la entrada. Las fechas y horas en las fotos prueban que yo estaba allí consistentemente mientras Rodrigo no aparecía por ningún lado. Vi la sección de comentarios volverse contra Rodrigo en tiempo real mientras más vecinos se amontonan con sus propias observaciones sobre cómo yo fui la única que cuidó a doña Francisca mientras su hijo la ignoraba. Alguien pregunta por qué Rodrigo nunca visitaba a su madre si la amaba tanto y Rodrigo empieza a borrar comentarios y a bloquear gente, lo cual solo lo hace ver peor. Tomo capturas de pantalla de todo antes de que pueda borrarlo todo, enviando copias a Osvaldo, quien dice que este tipo de documentación pública del abandono de Rodrigo podría ser útil si las cosas se ponen feas. 2 días después, Osvaldo llama para decirme que Bruno ha presentado una impugnación legal formal alegando que doña Francisca carecía de la capacidad mental para cambiar su testamento. Siento que se me cae el estómago porque aunque Osvaldo me advirtió que esto probablemente pasaría, enfrentarlo realmente se siente diferente. Las siguientes 2 semanas son brutales con declaraciones donde Bruno intenta pintar a doña Francisca como confundida y a mí como una manipuladora que se aprovechó. La doctora Mía aparece en cada declaración con cajas de documentación y verla trabajar es como ver a alguien desactivar una bomba con perfecta calma. Presenta registros médicos del doctor de doña Francisca mostrando evaluaciones cognitivas regulares que eran todas normales. Muestra evaluaciones de competencia de 2 especialistas diferentes que examinaron a doña Francisca específicamente para determinar si entendía lo que estaba haciendo con el testamento. Incluso tiene grabaciones de video de doña Francisca explicando su razonamiento en un lenguaje claro y agudo que hace obvio que sabía exactamente lo que estaba eligiendo y por qué. Bruno sigue presionando sobre el diagnóstico de demencia de doña Francisca, pero la doctora Mía explica calmadamente que la demencia leve no significa que alguien carezca de capacidad para decisiones legales, especialmente cuando tienen días buenos y múltiples profesionales los han evaluado como competentes. Veo la cara de Rodrigo ponerse más roja a medida que cada pieza de evidencia hace que su caso se vea más desesperado y vengativo. Para el final de la segunda semana incluso Bruno se ve cansado y derrotado, como si supiera que está peleando una batalla perdida, pero tiene que seguir porque Rodrigo no acepta la realidad. La peor declaración ocurre en el día 9 cuando Bruno me cuestiona directamente sobre por qué empecé a visitar a doña Francisca tan repentinamente después del divorcio. Me siento allí en esa sala de conferencias con el taquígrafo escribiendo todo y Osvaldo a mi lado y decido simplemente decir la verdad. Digo que estaba enojada después de perder todo, y estaba buscando cualquier ventaja que pudiera encontrar. Admito que empecé a visitar a doña Francisca en parte porque sabía que Rodrigo contaba con esa herencia y quería lastimarlo de la manera en que él me había lastimado a mí. Pero luego explico cómo doña Francisca se convirtió en una amiga real durante esos 8 meses. Cómo genuinamente me importaba y disfrutaba su compañía, y me sentía protectora con ella cuando vi lo sola que estaba. Digo que doña Francisca tomó sus propias decisiones basadas en observar el carácter de su hijo durante 50 años. No solo mis 8 meses de visitas. Les cuento sobre cómo ella hablaba de Rodrigo de niño y lo decepcionada que estaba del hombre en el que se convirtió, cómo no podía entender cómo alguien podía ser tan cruel con su propia familia. Bruno intenta hacerme sonar calculadora y fría, pero yo solo sigo volviendo al hecho de que doña Francisca estaba aguda y clara de mente cuando cambió su testamento y tenía razones muy específicas que no tenían nada que ver conmigo, manipulándola. Osvaldo me aprieta el brazo cuando salimos de esa declaración diciéndome que lo hice bien al ser honesta en lugar de tratar de fingir que mis motivos eran puros desde el principio. El juez toma solo 3 días para revisar todo y fallar a mi favor. Osvaldo me llama al trabajo con las noticias leyendo partes de la decisión donde el juez dice que la documentación de doña Francisca es extraordinaria y su razonamiento completamente sólido. El juez escribe que doña Francisca claramente entendía sus activos, su situación familiar y las consecuencias de sus elecciones, y que articuló razones válidas para desheredar a su hijo basadas en su trato hacia su familia y su abandono de su cuidado. Se ordena a Rodrigo pagar mis honorarios legales por presentar una impugnación que el juez llama frívola y sin mérito. Osvaldo me dice que los honorarios serán alrededor de 300,000 pesos, y sabe de hecho que Rodrigo no tiene esa clase de dinero disponible.
Siento esta extraña mezcla de alivio y agotamiento como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 2 semanas y finalmente pudiera soltarla. La herencia está segura ahora. Protegida para el futuro de Sofía y el intento de Rodrigo de robarla de vuelta ha fallado tal como debió haber sido. Uso parte del dinero de la herencia que se libera para mudarme a un departamento más grande. Es un lugar de 2 recámaras en una colonia decente con un pequeño jardín donde Sofía puede jugar. Paso un fin de semana pintando su cuarto del color lila claro que ella quería, armando su cama y su cómoda y llenando el closet con ropa que realmente le queda. No es tan lujoso como la casa de mi abuela que Rodrigo se quedó, pero lleno el refrigerador y la despensa con cosas simples como cereal, jugos y cosas para sándwiches. Pero tener una cocina completa otra vez se siente como un lujo después de 2 años de apenas sobrevivir. Me siento en mi nuevo sofá esa primera noche después de que Sofía se duerme en su cuarto lila. Y me permito sentir algo cercano a la paz por primera vez desde el funeral de mi madre. La noticia se corre rápido sobre la desheredación de Rodrigo y su fallida impugnación legal, y aparentemente había estado viviendo muy por encima de sus posibilidades esperando que el dinero de doña Francisca lo rescatara. Escucho a través de amigos mutuos que está atrasado en la hipoteca de la casa de mi abuela, y sus tarjetas de crédito están al tope. 2 semanas después del fallo del juez, Valeria lo deja y se muda con unos tipos que conoció en un bar en La Condesa. Mi compañera de trabajo me muestra el Instagram de Valeria donde ya está publicando fotos de pareja con su nuevo novio, quien conduce un coche deportivo y la lleva a restaurantes caros en Polanco. Todavía está usando el collar de mi madre en las fotos, lo cual me molesta más de lo que probablemente debería. El Facebook de Rodrigo se queda callado después de que los comentarios de los vecinos destruyeron su campaña de simpatía, y escucho que apenas sale de la casa excepto para ir a trabajar. Parte de mí se siente satisfecha viendo su vida desmoronarse de la manera en que lo hizo la mía. Pero mayormente solo me siento cansada de preocuparme por sus problemas. Programa una reunión con un mediador familiar para hablar sobre cambiar el acuerdo de custodia. Ahora que tengo un departamento adecuado y estabilidad financiera, no hay razón para que Sofía solo me vea cada 2 fines de semana. Osvaldo viene conmigo a la primera reunión para discutir la estrategia y me dice algo que me sorprende. Dice que debería pedir custodia compartida equitativa, no custodia principal, aunque probablemente podría obtenerla dados los problemas financieros de Rodrigo y los comentarios del juez sobre su carácter. Osvaldo explica que Sofía necesita a ambos padres incluso si Rodrigo es un terrible ex esposo, y ser vengativa no ayudará a mi hija. Me recuerda que odié cómo Rodrigo usó a Sofía como arma contra mí, y hacer lo mismo me convertiría en alguien igual a él. Sé que tiene razón, aunque una parte de mí quiere quitarle todo a Rodrigo de la manera en que él me quitó todo a mí. La sesión de mediación ocurre en una oficina simple con paredes color crema y sillas incómodas. Rodrigo aparece viéndose cansado y enojado, sentándose tan lejos de mí como es posible mientras la mediadora explica el proceso. Cuando propongo custodia equitativa con una semana sí y una no, Rodrigo explota. Me acusa de usar dinero para robar a su hija de la misma manera que robé su herencia. Dice que solo estoy haciendo esto por venganza, y que realmente no me importa lo que es mejor para Sofía. La mediadora, una mujer mayor y calmada que claramente ha visto todo tipo de peleas de custodia, lo deja despotricar por unos 2 minutos antes de cortarlo. Ella señala muy directamente que estoy proponiendo custodia compartida, no tratando de limitar su tiempo con Sofía de la manera en que él limitó el mío. Dice que mi propuesta muestra considerablemente más madurez que sus acusaciones dramáticas, y tal vez debería enfocarse en lo que es realmente mejor para su hija en lugar de sus propios sentimientos heridos. La cara de Rodrigo se pone roja pero se calla, y puedo verlo luchando por no decir algo que lo haría ver aún peor. Bruno llega tarde a la mediación, y jala a Rodrigo a un lado para una conversación privada en el pasillo. A través de la puerta de vidrio, puedo ver a Bruno hablando seriamente, mientras Rodrigo sacude la cabeza y gesticula con enojo. Cuando regresan, Bruno le dice tranquilamente a la mediadora que su cliente está dispuesto a aceptar la modificación de custodia propuesta. Miro la cara de Rodrigo mientras Bruno habla, y puedo ver pura rabia detrás de sus ojos al ser acorralado hacia la justicia. Está siendo forzado a aceptar la custodia equitativa porque pelear costaría dinero que no tiene, y lo haría ver vengativo ante cualquier juez que pudiera revisar el caso. Bruno lo hace firmar el acuerdo ahí mismo, probablemente preocupado de que Rodrigo cambie de opinión si le dan tiempo para pensarlo. La mediadora atestigua las firmas y dice que presentará todo ante la corte, y así de simple, tengo custodia equitativa de mi hija otra vez. Rodrigo sale sin decirme una palabra, y escucho su coche arrancar agresivamente en el estacionamiento. Sofía está confundida cuando le explico el nuevo horario, pero también está claramente feliz de pasar más tiempo conmigo. Pregunta por qué está cambiando ahora, y le digo simplemente que mamá tiene un mejor lugar para vivir con un cuarto solo para ella, así que podemos pasar más tiempo juntas. Soy muy cuidadosa de no decir nada malo sobre su padre, aunque tengo años de material que podría usar. Cuando menciona que papá parece enojado muy seguido últimamente, solo le digo que los adultos a veces tienen sentimientos complicados sobre los cambios, pero que ambos padres la aman mucho. Me enfoco en hacer nuestro tiempo juntas estable y amoroso, manteniendo rutinas que la ayuden a sentirse segura. Desayunamos juntas cada mañana durante mis semanas, y la ayudo con la tarea en la mesa de la cocina, y leemos cuentos antes de dormir en su cuarto lila.
Empieza a dejar juguetes y ropa en mi departamento en lugar de empacar todo cada vez, y puedo verla relajándose con la idea de que este es realmente su hogar también, no solo un lugar que visita. Renuncio en la cafetería un martes por la mañana, y mi gerente se ve sorprendida pero feliz por mí. Dice que he sido una de sus trabajadoras más confiables incluso cuando podía notar que estaba exhausta, y espera que las cosas estén mejorando para mí. No le cuento sobre la herencia o el cambio de custodia, solo digo que mi situación ha mejorado lo suficiente como para poder enfocarme en un solo trabajo ahora. El tiempo extra significa que puedo ser voluntaria en las excursiones escolares de Sofía y asistir a sus juntas de padres y maestros sin tener que rogar por cambios de horario o perder horas de trabajo que necesitaba desesperadamente. Su maestra me llama aparte después de clase una tarde y menciona que Sofía parece mucho más tranquila últimamente, menos ansiosa durante las lecciones y más dispuesta a participar en actividades grupales. Dice que cualquier cambio que haya ocurrido en casa claramente está ayudando. Y Sofía habla de mamá más positivamente ahora en lugar de la forma triste y confundida en que solía mencionar nuestro tiempo limitado. Siento que algo se afloja en mi pecho al escuchar esto, como si tal vez estuviera deshaciendo algo del daño que Rodrigo creó con su manipulación de custodia y constantes comentarios sobre mis fallas. Sofía todavía tiene días difíciles donde claramente está procesando el divorcio y los cambios, pero duerme mejor en mi departamento y ya no llora tanto cuando Rodrigo la recoge. Recibo un correo de Rodrigo 3 semanas después de que pasa la modificación de custodia, y es una demanda formal de que le pague pensión alimenticia ahora que tengo acceso al dinero de doña Francisca. Enlista gastos para Sofía y afirma que, como ahora soy rica, debería estar contribuyendo más de la mitad para su cuidado. Reenvío el correo a Osvaldo sin siquiera responderle a Rodrigo directamente, y Osvaldo me llama en una hora riéndose. Explica que la herencia es un fideicomiso para Sofía que yo administro pero no puedo acceder para uso personal. Y todavía vivo de mi salario regular de mi único trabajo restante. Rodrigo no tiene bases legales para exigir pensión alimenticia de fondos fiduciarios designados para el futuro de nuestra hija, y la desesperación en su intento de agarrar cualquier pedazo del dinero de doña Francisca sería patética si no fuera tan predecible. Osvaldo le envía a Rodrigo una carta formal explicando la estructura del fideicomiso y advirtiéndole que más demandas frívolas resultarán en documentación de acoso que podría afectar el acuerdo de custodia que acabamos de establecer. Rodrigo no responde a la carta, pero puedo imaginar su rabia al ser detenido otra vez, al ver el dinero que pensó que era suyo permanecer completamente fuera de su alcance. Una carta llega a mi buzón con un remitente que no reconozco, y cuando la abro, encuentro 3 páginas de una letra pulcra de alguien llamada Margarita. Se presenta como una de las amigas de doña Francisca de su club de lectura, y escribe que quería agradecerme por el cuidado que brindé durante los meses finales de doña Francisca. Margarita describe cómo doña Francisca hablaba de mí durante sus reuniones, mencionando mis visitas diarias, y cómo la ayudaba con mandados y citas cuando su propio hijo no se molestaba. Escribe que doña Francisca hablaba de mí con afecto genuino, llamándome la hija que deseaba haber tenido, y que varias de las miembros del club de lectura habían notado cuánto más feliz parecía doña Francisca una vez que empecé a visitarla regularmente. Margarita dice que asistió al funeral y escuchó sobre el testamento, y quiere que sepa que doña Francisca sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando hizo esos cambios. Escribe que doña Francisca hablaba sobre el trato de Rodrigo hacia mí y Sofía, sobre lo horrorizada que estaba al enterarse de lo que su hijo había hecho, y que se sentía en paz sabiendo que el dinero protegería a Sofía del egoísmo de Rodrigo en lugar de recompensar su crueldad. Leo la carta 3 veces, llorando al final, porque confirma lo que esperaba pero de lo que no estaba segura. La elección de doña Francisca no fue confusión o manipulación. Fue justicia lúcida de una mujer que vio el verdadero carácter de su hijo y eligió proteger a su nieta en su lugar. 3 meses después de la lectura del testamento, llevo a Sofía a visitar la tumba de doña Francisca un sábado por la mañana. Nos detenemos en un vivero primero, y Sofía escoge flores rosas y moradas, diciendo que a la abuela le gustarían los colores bonitos. En el cementerio nos arrodillamos en el pasto junto a la lápida, y le enseño a Sofía cómo cavar pequeños hoyos para las plantas. Hace preguntas sobre la abuela mientras trabajamos, y le cuento historias apropiadas para su edad, sobre el agudo sentido del humor de doña Francisca y su amor por las novelas de misterio. Sofía acomoda la tierra alrededor de las flores con cuidado. Luego se sienta y pregunta si la abuela estaba enojada con papá. Elijo mis palabras con cuidado, explicando que a veces las personas toman decisiones sobre su dinero basadas en quién confían para usarlo sabiamente, y la abuela confiaba en que mamá se aseguraría de que Sofía tuviera todo lo que necesitara. Le digo que la abuela la amaba mucho y quería que tuviera un buen futuro, y es por eso que tomó las decisiones que tomó. Sofía parece aceptar esta explicación, asintiendo seriamente. Luego pregunta si podemos visitar a la abuela otra vez y traer flores de diferentes colores la próxima vez. Nos quedamos un rato más. Sofía hablando a la lápida sobre la escuela y sus libros favoritos, y me siento agradecida de que mi hija tenga esta conexión con doña Francisca, aunque no tuvieron mucho tiempo juntas. Estoy revisando listados de bienes raíces en mi teléfono durante mi hora de comida cuando la veo. La casa de mi abuela. La casa que Rodrigo me robó en el divorcio, listada para venta con fotos profesionales mostrando habitaciones que solía conocer de memoria. El precio es razonable para la colonia,
y el listado menciona que el vendedor está motivado y buscando un cierre rápido. Miro las fotos por un largo tiempo, viendo los libreros empotrados de mi abuela y el asiento junto a la ventana donde solía leer de niña, ahora decorados con muebles que no son míos. Rodrigo debe estar ahogándose financieramente sin la herencia con la que contaba, incapaz de pagar la hipoteca y el mantenimiento de una casa de ese tamaño. Siento una mezcla complicada de satisfacción y algo casi como tristeza. Viéndolo perder la cosa que me robó, aunque sé que no la recuperaré, y algún comprador al azar terminará con mi hogar familiar. Mi teléfono suena 2 días después con un número que no reconozco, y cuando contesto es una agente inmobiliaria llamada Alicia manejando la venta de la casa de mi abuela. Dice que notó que mi apellido coincide con los registros de propiedad de antes del cambio de dueño reciente, y se pregunta si podría estar interesada en hacer una oferta ya que tengo historia familiar con la casa. La ironía me golpea tan fuerte que casi me río y le digo que llamo a Osvaldo inmediatamente y le explico la situación, y se queda callado por un momento antes de hacerme una pregunta que no había considerado. ¿Quiere saber si quiero la casa en sí, con todos los recuerdos e historia adjuntos? ¿O si solo quiero la satisfacción de quitársela a Rodrigo? No tengo una respuesta inmediata, y Osvaldo me dice que piense cuidadosamente sobre lo que realmente me hará feliz versus lo que solo se sentirá como ganar. Me recuerda que la casa necesitará trabajo y mantenimiento, que mudar a Sofía otra vez podría ser disruptivo, y que necesito separar la venganza del deseo genuino por la propiedad. Paso 3 días pensando en la pregunta de Osvaldo antes de llamar a Alicia y decirle que quiero hacer una oferta, pero soy clara conmigo misma sobre por qué estoy haciendo esto. No es solo venganza contra Rodrigo, aunque eso es definitivamente parte de ello. La casa era de mi abuela, y antes de eso era un lugar donde me sentía segura y amada de niña. Quiero que Sofía crezca en esas habitaciones, que tenga el jardín grande que recuerdo, que construya recuerdos en una casa que tiene buena historia debajo de la capa de la breve ocupación de Rodrigo. Hago una oferta a valor justo de mercado. Nada vengativo o bajo. Solo una compra directa al precio de venta. Alicia devuelve la llamada en horas diciendo que el vendedor ha aceptado, y nos movemos hacia el cierre rápidamente porque Rodrigo claramente necesita el dinero desesperadamente. En el cierre, Rodrigo se sienta al otro lado de la mesa firmando papeles con una pluma que tiembla ligeramente en su mano. Miro su cara mientras el título se transfiere de vuelta a mí y puedo ver el momento exacto en que entiende lo que está pasando. Perdió todo por su propia crueldad, y ahora está viéndome comprar de vuelta la casa que robó usando dinero de la herencia que pensó que era suya. No me dice una palabra durante todo el cierre, solo firma donde el notario señala y sale con un cheque que apenas cubrirá sus deudas. El día de la mudanza ocurre en un sábado cálido, y Sofía brinca por las habitaciones vacías preguntando cuál será la suya. La dejo escoger de las 3 recámaras de arriba, y elige la que tiene el asiento en la ventana, la misma habitación que yo tenía de niña. Pasamos los fines de semana eliminando lentamente todos los rastros de la presencia de Rodrigo y Valeria, pintando sobre sus elecciones de color y reemplazando los accesorios baratos que habían instalado. Encuentro pequeñas evidencias de su tiempo aquí. Rayones en los pisos de madera. Una grieta en el azulejo del baño. Cosas que necesitan reparación. Sofía me ayuda a pintar su cuarto de lila, manchándose más de pintura a ella misma que a las paredes, y tengo cuidado de crear nuevos recuerdos aquí, en lugar de insistir en lo que fue robado. Plantamos flores en el jardín juntas, y le enseño a usar las viejas herramientas de jardinería de mi abuela que encuentro en el cobertizo. La casa empieza a sentirse nuestra otra vez en lugar de una escena del crimen. Y la emoción de Sofía por tener una casa grande con jardín hace que todo el proceso complicado valga la pena. Estoy limpiando el closet de la recámara principal 2 semanas después de mudarnos, cuando mi mano golpea algo sólido en la esquina trasera. Saco una caja de madera que reconozco inmediatamente, el joyero de mi madre que Rodrigo se llevó durante el divorcio. Mis manos tiemblan mientras lo abro, encontrando la mayoría de las piezas todavía adentro. Los aretes de perlas de mi madre y sus pulseras de plata y los anillos que usaba todos los días. El collar que Valeria se llevó no está allí, pero casi todo lo demás sobrevivió. Me siento en el piso del closet y lloro de alivio de que estas conexiones físicas con mi madre y mi abuela sobrevivieran al robo de Rodrigo. Algunas cosas que se llevó pueden ser reemplazadas con dinero de la herencia de doña Francisca. Los muebles, y libros, y platos. Pero estas piezas de joyería que mi madre usó, que mi abuela le dio, que cargaban décadas de historia familiar, estas son irreemplazables. Sostengo la pulsera favorita de mi madre y la recuerdo usándola mientras cocinaba, mientras me llevaba a la escuela, mientras me abrazaba para despedirse. Encontrar esta caja se siente como recuperar un pedazo de mi historia que pensé que estaba perdido para siempre. Rodrigo se muda a un pequeño departamento al otro lado de la ciudad, y sé esto porque me manda por mensaje la dirección para los intercambios de custodia. Cuando dejo a Sofía la primera vez, veo que el edificio es similar al que yo vivía después del divorcio, pequeño y básico con espacios de estacionamiento en lugar de jardín. La inversión de roles no se pierde en ninguno de los dos. Y puedo verlo luchando por mantener su actitud superior mientras está parado frente a un edificio que transmite sus circunstancias reducidas. Intenta hacer comentarios sobre cómo Sofía necesitará ajustarse a un espacio más pequeño en la casa de papá, pero la humildad forzada se nota en cada palabra. Cuando recoge a Sofía en mi casa la semana siguiente, se para en el porche de la casa de mi abuela y veo su cara mientras asimila las mejoras obvias que he hecho.
Su mandíbula se aprieta y apura a Sofía hacia su auto sin el sermón habitual sobre mis fallas. Y me doy cuenta de que finalmente está entendiendo que su crueldad no solo falló. Le salió el tiro por la culata completamente de formas que nunca imaginó posibles. Las primeras semanas de custodia compartida van mejor de lo que esperaba, porque Sofía rebota entre casas con el tipo de adaptabilidad que solo los niños parecen tener. Decora su cuarto en mi casa con pósters y peluches, haciendo el espacio enteramente suyo, y habla de tener 2 hogares ahora en lugar de solo visitar el departamento de mamá. Una tarde, mientras estamos haciendo la cena juntas, menciona que el nuevo lugar de papá es bastante pequeño comparado con mi casa. Puedo escuchar la voz de Rodrigo en esas palabras, la forma en que pasó 2 años diciéndole que los espacios pequeños significaban fracaso y las casas grandes significaban éxito. Dejo de picar verduras y la miro cuidadosamente, eligiendo mis palabras con la misma precisión que usé cuando ayudaba a doña Francisca con su papeleo meses atrás. Le digo que las casas no miden lo que valen las personas, que la bondad y la honestidad importan más que los metros cuadrados o los muebles lujosos. Ella asiente, pero puedo verla procesando esta contradicción, tratando de reconciliar lo que digo ahora con todo lo que su padre le enseñó sobre mi departamento, siendo prueba de mi incapacidad. No presiono porque deshacer el daño de Rodrigo tomará tiempo, pero estoy plantando semillas diferentes ahora, mostrándole a través de acciones que la seguridad viene del carácter, no de las posesiones. Empiezo a ver a una terapeuta llamada Dra. King 3 semanas después de mudarme de vuelta a la casa de mi abuela porque ganar en términos prácticos no borra lo que Rodrigo me hizo. La primera sesión se siente incómoda y expuesta. Sentada en su consultorio tratando de explicar cómo mi ex esposo pasó 2 años destruyendo secretamente mi vida mientras fingía trabajar en nuestro matrimonio. Ella escucha sin juzgar mientras describo la manipulación, el robo, el acuerdo de custodia diseñado para castigarme, y luego la extraña culpa que siento por la muerte de doña Francisca, aunque el testamento fue su elección. La doctora King me ayuda a entender que puedo sostener múltiples verdades a la vez, que puedo genuinamente llorar a doña Francisca mientras también me siento satisfecha de que se hiciera justicia a través de su acto final. Ella señala que mis motivos para visitar a doña Francisca empezaron calculados, pero se volvieron auténticos. Y doña Francisca fue lo suficientemente astuta para ver ambas cosas claramente y tomar su propia decisión basada en la vida de crueldad de Rodrigo, no en mis 8 meses de cuidado. Trabajamos a través de las emociones complicadas de ser victimizada por alguien en quien confiaba completamente, de pelear de vuelta usando métodos que existen en áreas éticas grises, de ganar pero aún cargar daño de la batalla. Las sesiones de terapia se convierten en un espacio donde puedo admitir que reclamar mi vida no significa que estoy ilesa, que el trauma deja marcas incluso cuando sobrevives, que sanar es más lento y desordenado que la venganza. Me reúno con asesores financieros en su oficina del centro un martes por la mañana, sentada frente a 2 profesionales que manejan el fondo fiduciario que doña Francisca dejó para Sofía. Los 80 millones de pesos están invertidos conservadoramente en fondos indexados y bonos, estructurados para proporcionar crecimiento constante sin riesgo excesivo, exactamente lo que doña Francisca quería para el futuro de su nieta. Revisamos estados de cuenta trimestrales y discutimos estrategias de rebalanceo, y hago preguntas detalladas sobre ratios de gastos e implicaciones fiscales, porque estoy determinada a honrar la confianza de doña Francisca siendo una administradora responsable de la herencia de Sofía. Los asesores parecen impresionados por mi compromiso y preparación, probablemente esperando a alguien que acaba de heredar millones para ser descuidada o codiciosa, pero mantengo registros detallados de cada decisión y reunión porque Rodrigo nunca dejará de creer que este dinero debería haber sido suyo. Sé que está esperando a que cometa errores, que administre mal el fideicomiso, que le dé municiones para otra impugnación legal que podría realmente tener éxito. Así que soy cuidadosa y minuciosa y conservadora, tomando decisiones basadas únicamente en los intereses a largo plazo de Sofía, incluso cuando significa dejar pasar oportunidades para un crecimiento más rápido. El dinero cubrirá su educación universitaria completamente. Proporcionará un enganche para su primera casa, le dará seguridad financiera mientras empieza su vida adulta, todas las cosas que doña Francisca quería cuando cambió su testamento en la oficina de ese notario 8 meses antes de morir. Una invitación llega a mi buzón un jueves por la tarde, una nota escrita a mano de Margarita preguntando si me gustaría unirme a su club de lectura. Margarita fue una de las amigas más cercanas de doña Francisca, alguien que visitaba regularmente durante esos 8 meses que pasé cuidando a doña Francisca. Y la invitación se siente como una adopción en un círculo social al que nunca esperé acceder. Aparezco en casa de Margarita el martes siguiente por la noche llevando una botella de vino y habiendo leído realmente el libro asignado, nerviosa por encajar con mujeres que están mayormente en sus 70s y 80s. Me reciben cálidamente e inmediatamente empiezan a compartir historias sobre doña Francisca, cuán agudo era su ingenio, cómo podía ver a través de las tonterías de la gente con una mirada, cómo siempre fue mucho más inteligente de lo que Rodrigo le daba crédito. Una mujer llamada Dorotea menciona que doña Francisca habló de cambiar su testamento meses antes de que realmente lo hiciera, que había estado observando el comportamiento de Rodrigo cuidadosamente y discutiendo sus preocupaciones con varias amigas. Otra mujer añade que doña Francisca sabía que empecé a visitar con motivos ocultos, pero apreció mi honestidad cuando eventualmente lo admití durante una de nuestras conversaciones.
Hablan sobre la claridad de doña Francisca durante sus meses finales, cómo la demencia nunca afectó su juicio sobre las personas, cómo entendía exactamente lo que estaba haciendo cuando desheredó a su hijo. Me siento conectada a la memoria de doña Francisca de formas que no tienen nada que ver con la herencia, rodeada de mujeres que la conocieron por décadas y han elegido incluirme en su círculo, porque fueron testigos del cuidado genuino que se desarrolló entre nosotras. 6 meses después de mudarme de regreso a la casa de mi abuela, decido organizar una gran cena familiar de celebración en lugar de pasarla sola con Sofía. Invito a mi pequeño círculo de amigos del trabajo, gente que me apoyó a través de las peores partes del divorcio, y también invito a Margarita y Dorotea y a varias otras mujeres del club de lectura que se han convertido en mis amigas. La casa se siente cálida y viva otra vez mientras cocino en la cocina de mi abuela usando sus viejas recetas, poniendo la mesa con la vajilla que Rodrigo se llevó y yo compré de vuelta, llenando habitaciones que habían sido frías y hostiles bajo su ocupación. Sofía me ayuda a hacer el postre, llenándose de harina por todos lados y riendo cuando le cuento historias sobre aprender a hornear en esta misma cocina cuando tenía su edad. Los invitados llegan trayendo guarniciones y vino, y pronto la casa está llena de conversación y risas, gente que realmente se preocupa por el otro en lugar de lo que pueden tomar. Margarita cuenta historias sobre mi abuela que nunca había escuchado, y Dorotea comparte recuerdos de doña Francisca que hacen reír a Sofía. Mis amigos del trabajo se mezclan fácilmente con las mujeres mayores, y miro esta reunión improbable con algo cercano a la satisfacción, dándome cuenta de que he construido una comunidad de los escombros que Rodrigo dejó atrás. La casa que fue robada y reclamada ahora sostiene a gente que eligió estar aquí, que apareció porque valoran la conexión, no las posesiones. Estoy recogiendo platos después de la cena cuando mi teléfono vibra con una notificación de correo, y miro la pantalla para ver el nombre de Rodrigo. No lo abro inmediatamente, porque sé que cualquier cosa que haya escrito estará diseñada para arruinar mi humor, pero la curiosidad gana después de que los invitados se van y Sofía está dormida arriba. El correo es largo y amargo, alegando que he puesto a todos en su contra, robado su herencia, tomado su casa, destruido su vida sistemática y deliberadamente. Escribe que manipulé a su madre moribunda, envenené su relación con su hija y ahora estoy viviendo en el lujo mientras él sufre en un departamento diminuto. La narrativa de víctima es tan completa y autoengañosa que casi me río, porque Rodrigo genuinamente no puede ver que cada consecuencia que está enfrentando proviene directamente de sus propias decisiones. Empiezo a escribir una respuesta listando todas las formas en que destruyó nuestro matrimonio y robó todo lo que poseía, pero me detengo a la mitad y lo borro. Cualquier cosa que diga solo alimentará su creencia de que él es la parte herida, que yo soy la villana en una historia donde él es en realidad el héroe perjudicado por las circunstancias. Cierro el correo sin responder, porque estoy aprendiendo que la mejor venganza no es probarle que está equivocado. Es vivir bien y dejar que sus propias elecciones hablen por sí mismas. Puede enviar 1000 correos pintándose como una víctima, pero la verdad existe en documentos de la corte y declaraciones de testigos, y su propia crueldad documentada, y nada de lo que diga cambiará la narrativa que ha construido para proteger su ego. Sofía me pregunta unos días después por qué papá parece tan triste todo el tiempo ahora, y estoy lavando platos cuando la pregunta me golpea. Cierro el agua y me seco las manos lentamente, comprando tiempo para averiguar cómo responder honestamente sin envenenar su relación con su padre. Está sentada en la mesa de la cocina haciendo tarea, mirándome con preocupación genuina por Rodrigo, a pesar de todo lo que ha hecho, y recuerdo que tiene 8 años y ama a sus 2 padres independientemente de sus fallas. Me siento frente a ella y le digo que a veces los adultos toman decisiones que no resultan de la manera que esperaban, que papá está aprendiendo algunas lecciones difíciles sobre tratar a la gente con bondad y respeto. No menciono el robo o la manipulación o la crueldad porque esa no es su carga, pero tampoco miento y le digo que todo está bien. Asiente pensativamente y regresa a su tarea de matemáticas. Y me pregunto cuánto entiende sobre la situación, cuánto le cuenta a Rodrigo durante su tiempo de custodia, cuánto daño se está haciendo que no puedo prevenir. Estoy tratando de modelar honestidad y justicia incluso cuando es difícil, mostrándole que puedes reconocer las luchas de alguien sin excusar su comportamiento, que la compasión no requiere olvidar lo que la gente ha hecho. Me reconecto con Sara y Jennifer, amigas con las que había perdido contacto durante mi matrimonio con Rodrigo, reuniéndome con ellas para un café en el centro. No hemos hablado en casi 3 años porque Rodrigo gradualmente me aisló de todos los que pudieran cuestionar su control, y sentarme frente a ellas ahora se siente tanto cómodo como extraño. Sara admite que habían visto señales de advertencia sobre el comportamiento de Rodrigo, la forma en que monitoreaba mi teléfono, los comentarios que hacía sobre mis gastos, las formas sutiles en que socavaba mi confianza en situaciones sociales. Jennifer añade que no sabían cómo sacarlo a colación sin parecer celosas o juiciosas, que lo habían intentado un par de veces, pero yo lo defendí tan completamente que retrocedieron. Entiendo ahora que el abuso funciona en parte porque los de afuera no pueden intervenir sin la cooperación de la víctima, que Rodrigo era hábil para hacer que su control pareciera preocupación, y su manipulación pareciera compañerismo. Reconstruimos estas amistades lentamente con cafés semanales y cenas ocasionales, y estoy aprendiendo a confiar en la gente otra vez, a pesar de todo lo que Rodrigo hizo para hacerme dudar de mi propio juicio.
Son cuidadosas de no presionar demasiado o hacer demasiadas preguntas, dejándome compartir detalles a mi propio ritmo, y su paciencia me ayuda a creer que no todos tienen agendas ocultas o motivos ulteriores. El primer aniversario de la muerte de Doña Francisca llega en una mañana fría de noviembre, y llevo a Sofía al cementerio con flores frescas. Nos paramos en la tumba leyendo la lápida, y le cuento a Sofía historias sobre el ingenio agudo y la feroz independencia de su abuela, manteniéndolo apropiado para su edad pero honesto. Sofía coloca las flores cuidadosamente y pregunta si la abuela es feliz en el cielo, y le digo que creo que la abuela está en paz sabiendo que protegió a la gente que amaba. Agradezco silenciosamente a Doña Francisca por su acto final de claridad y protección, reconociendo para mí misma que mis motivos empezaron calculados, pero la relación se volvió real. Doña Francisca tomó su decisión basada en la vida de comportamiento de Rodrigo, sus 50 años de darla por sentado y tratarla como una inconveniencia, no solo mis 8 meses de cuidado diario. La culpa que siento por beneficiarme de su muerte existe junto al duelo genuino por perder a alguien que se convirtió en una amiga. La doctora King me ha ayudado a entender que ambos sentimientos son válidos. Puedo extrañar a Doña Francisca mientras también estoy agradecida por lo que su testamento proveyó. Puedo llorar su pérdida mientras reconozco la justicia de su decisión final. Sofía y yo pasamos 20 minutos en la tumba antes de que el frío nos lleve de regreso al auto, y siento la presencia de Doña Francisca en la forma en que su elección continúa reformando todas nuestras vidas. Escucho a través de la comunidad legal que Bruno ha dejado de hablarle a Rodrigo después de que Rodrigo no puede pagar los honorarios legales de la impugnación fallida del testamento. Mi abogado Osvaldo lo menciona casualmente durante una reunión sobre finalizar el papeleo del fideicomiso, notando que Bruno aparentemente se siente usado y manipulado por las promesas de pago de Rodrigo una vez que llegara la herencia. La ironía de Rodrigo perdiendo a su aliado más cercano a través de su propio egoísmo no se me escapa, porque Bruno permitió cada paso del plan de divorcio de Rodrigo y ahora enfrenta sus propias consecuencias. Me enteré de que Bruno está bajo investigación ética por su papel en las sesiones de terapia grabadas en secreto y la evidencia fabricada. Que varias de las otras víctimas de Rodrigo han salido adelante con historias similares de manipulación. Rodrigo quemó su red de apoyo tratando a todos como herramientas para ser usadas y ahora está solo en su pequeño departamento con nadie a quien culpar más que a sí mismo. El patrón es tan claro desde fuera de su delirio. ¿Cómo destruye cada relación a través de su propio egoísmo? ¿Cómo crea el mismo abandono que dice sufrir injustamente? Siento una extraña mezcla de satisfacción y cansancio viendo el mundo de Rodrigo encogerse para igualar la pequeñez de su carácter, sabiendo que la justicia a veces llega lento pero llega de todos modos. Me llaman a la oficina de mi jefe un martes por la tarde, y mi primer pensamiento es que algo salió mal porque las buenas noticias no suelen venir con esa expresión seria que tiene. Me sienta y empieza a hablar sobre mi desempeño durante el último año, cómo he manejado todo profesionalmente, a pesar de lo que sabe, ha sido un tiempo difícil personalmente. Luego me dice que están creando un nuevo puesto senior y quiere que lo tome con un aumento de salario del 15% y mejores prestaciones. Me siento allí procesando esto por un momento, porque el dinero de la herencia significa que no necesito desesperadamente este aumento, pero acepto inmediatamente porque quiero mi propia carrera y mis propios logros que no tengan nada que ver con el testamento de Doña Francisca o los planes de Rodrigo. Caminando de regreso a mi escritorio siento esta extraña mezcla de orgullo y alivio sabiendo que construí esto a través de mi propio trabajo y confiabilidad, no a través de la muerte o manipulación de nadie. La siguiente semana asisto a las juntas de padres y maestros en la escuela de Sofía y su maestra saca esta carpeta de trabajo reciente todo marcado con buenas calificaciones y comentarios positivos. Me dice que el desempeño de Sofía ha mejorado dramáticamente durante los últimos meses, que parece más confiada y relajada en clase, más dispuesta a participar y menos retraída durante las actividades grupales. La maestra menciona que ha notado a Sofía hablando de tener su propio cuarto en ambas casas ahora y cuanto más feliz parece con el nuevo acuerdo de custodia. Me siento allí mirando las calificaciones mejoradas de Sofía y las tareas cuidadosamente escritas y esto me importa más que cualquier cantidad de dinero porque significa que realmente estoy deshaciendo el daño que Rodrigo causó. Sofía está aprendiendo que la estabilidad existe, que su madre puede proveer un hogar real, que no tiene que escoger lados o sentirse culpable por ser feliz conmigo. Esa tarde estoy ordenando papeleo en mi escritorio cuando alguien del departamento de contabilidad pasa a dejar unos archivos y terminamos hablando por 20 minutos sobre un proyecto en el que ambos estamos trabajando. Su nombre es Carlos y ha estado con la compañía por 3 años, y hay algo fácil sobre la conversación que me hace darme cuenta de que no he tenido una interacción normal con un hombre en años sin analizar cada palabra por manipulación. Oculta. Durante las siguientes semanas nos encontramos en reuniones y en la sala de descanso, y eventualmente pregunta si quiero ir por un café alguna vez. Digo que sí, pero dejo claro que me lo estoy tomando muy despacio, que la confianza no viene fácil después de lo que pasé con mi divorcio. Carlos asiente y dice que entiende, que él ha pasado por una ruptura difícil él mismo, y sabe que reconstruir toma tiempo. Nuestra primera cita real es solo café y plática, nada elegante. Y lo que más me impacta es cómo escucha cuando hablo y hace preguntas sobre mis opiniones en lugar de decirme lo que debería pensar. Me trata como un igual, como alguien cuyos pensamientos y sentimientos importan y estoy reaprendiendo cómo se siente la interacción sana después de años del control de Rodrigo.
Nos vemos una vez a la semana durante el siguiente mes, manteniendo las cosas casuales y no le presento a Sofía porque no voy a cometer ese error otra vez. Luego Rodrigo de alguna manera se entera de que estoy saliendo con alguien probablemente a través de uno de los conocidos mutuos que todavía hablan con ambos, y mi teléfono explota con mensajes enojados. Está texteando sobre cómo estoy avanzando tan rápido y faltando al respeto a nuestro matrimonio, convenientemente olvidando que él solicitó el divorcio hace 2 años después de planearlo por 2 años antes de eso mientras se acostaba con Valeria. Los mensajes se vuelven cada vez más desquiciados, acusándome de reemplazarlo y corromper el entendimiento de Sofía sobre los valores familiares. Leo a través de ellos una vez, tomo captura de todo para mis registros y luego bloqueo su número. Excepto por la aplicación de coparentalidad que Osvaldo me ayudó a configurar donde toda la comunicación está documentada y enfocada únicamente en las necesidades de Sofía. Rodrigo intenta por la aplicación después enviando mensajes sobre mi vida de citas y respondo una vez diciéndole que mi vida personal no es de su incumbencia y todos los mensajes futuros deben ser sobre el horario de Sofía, escuela o necesidades médicas. Cuando continúa con ataques personales, dejo de responder enteramente dejando sus palabras sentadas allí sin respuesta en la aplicación donde solo lo hacen ver inestable y obsesivo. Las renovaciones de la casa en las que he estado trabajando lentamente, finalmente están alcanzando las áreas principales borrando los últimos rastros de la presencia de Rodrigo del espacio. Estoy pintando paredes en colores que realmente me gustan en lugar de los neutros beige en los que Rodrigo insistía. Colgando arte que refleja mi gusto en lugar de su necesidad de que todo se viera caro e impresionante. Sofía me ayuda a escoger colores de pintura para su cuarto debatiendo entre diferentes tonos de morado antes de decidirse por uno que ella llama Violeta Galaxia. Veo su emoción mientras toma estas decisiones. Cuán seriamente toma la decisión, y me doy cuenta de que le estoy enseñando que tiene agencia sobre su propio espacio y vida. Pasamos un sábado por la tarde pintando su cuarto juntas, llenándonos más de pintura nosotras mismas que las paredes, y ella me dice que esto es lo más divertido que ha tenido en siempre. El cuarto se transforma lentamente en algo que es completamente suyo, con espacio para sus libros y materiales de arte en un rincón de lectura junto a la ventana. Configuro un fondo universitario separado para Sofía usando mi propio salario, contribuyendo con 6,000 pesos cada mes de mi nómina. El fideicomiso de herencia de doña Francisca está seguro y creciendo, pero quiero que Sofía sepa que su seguridad viene de múltiples fuentes que su madre es capaz de proveer a través de mi propio trabajo y planeación. Me reúno con un asesor financiero para configurar la cuenta apropiadamente, asegurando que esté estructurada para gastos de educación, y guardo el papeleo en una carpeta donde Sofía eventualmente podrá ver exactamente cómo he estado preparando su futuro. Este fondo no será tan grande como el fideicomiso de doña Francisca, pero representa algo diferente, algo que construí a través de mi propio esfuerzo en lugar del acto final de justicia de alguien más. La presencia de Rodrigo en redes sociales se vuelve cada vez más desesperada a medida que más gente se entera de la historia completa de cómo orquestó el divorcio. Alguien publica una cuenta detallada en un grupo de la comunidad local sobre las notas de terapia que grabó secretamente y las compras que hizo a mi nombre, y de repente la gente que solo conocía su versión está viendo la imagen completa. Sus intentos de pintarse como la víctima pierden credibilidad cuando vecinos y amigas de doña Francisca empiezan a comentar con sus propias observaciones sobre su comportamiento. Veo su cuenta de amigos caer constantemente sus publicaciones, obteniendo menos likes y comentarios, su círculo social encogiéndose a gente que no conoce la historia o no le importa lo que hizo. Incluso algunos de sus propios familiares dejan de interactuar con sus publicaciones, manteniendo distancia educada de alguien cuya crueldad se ha vuelto conocimiento público. La carta llega un miércoles en un sobre oficial de la corte y casi la tiro pensando que es otro aviso legal sobre algo de rutina. En cambio, es del juez Altamirano quien manejó nuestro caso original de divorcio, lo cual es altamente inusual porque los jueces no suelen contactar a gente cuyos casos han decidido. Escribe que se ha enterado de información sugiriendo que el caso fue decidido basado en evidencia fabricada, que se le ha hecho saber de las sesiones de terapia grabadas secretamente y las compras hechas a mi nombre sin mi conocimiento. El juez es cuidadoso en decir que no puede revertir el fallo original porque los procesos legales no funcionan de esa manera, pero quiere que sepa que reconoce que ocurrió una injusticia. La carta termina con información de que ha referido a Bruno a la barra de abogados para revisión de ética basado en lo que ha aprendido sobre la fabricación de evidencia. Leo la carta 3 veces sintiendo esta extraña validación de alguien que no tiene razón para contactarme, excepto preocupación genuina sobre la justicia. 2 semanas después soy contactada por una investigadora del Comité de Ética de la Barra quien quiere entrevistarme sobre el papel de Bruno en el plan de divorcio de Rodrigo. Me reúno con ella en una sala de conferencias en el centro y paso 3 horas repasando todo. Las notas de terapia que Rodrigo grabó sin mi conocimiento o consentimiento. Las compras que hizo a mi nombre para hacerme ver financieramente irresponsable. Las fotos que tomó cuando tenía gripe para hacerme ver como una madre no apta. Proporcionó copias de estados de cuenta bancarios mostrando las compras que nunca hice. Registros telefónicos probando que nunca acepté las grabaciones de terapia. Registros médicos de cuando tuve gripe durante el periodo de tiempo de esas fotos dañinas. La investigadora toma notas detalladas y me dice que varias otras personas han salido adelante con historias similares sobre Bruno ayudando a clientes a fabricar evidencia en casos de divorcio.
No sé qué consecuencias enfrentará Bruno, pero sé que la red de facilitadores de Rodrigo finalmente está siendo responsabilizada por el daño que han causado. Esa noche, Sofía está haciendo tarea en la mesa de la cocina y levanta la vista repentinamente y me dice que está contenta de poder pasar tiempo igual con ambos padres ahora, pero se siente más segura y feliz en mi casa. Dejo lo que estoy haciendo y me siento frente a ella, preguntando si todo está bien en casa de su papá, asegurándome de que sepa que puede decirme si algo está mal. Dice que no está pasando nada malo. Solo que el departamento de papá es pequeño y él parece enojado mucho, y en mi casa ella tiene su propio cuarto y yo no estoy enojada todo el tiempo. No presiono por más detalles porque no quiero animarla a hablar mal de su padre, pero entiendo lo que realmente está diciendo. Los niños reconocen la autenticidad y la estabilidad incluso cuando no pueden explicarlo completamente. Sienten la diferencia entre un padre que está presente y comprometido versus uno que está amargado y resentido sobre circunstancias que él mismo creó. Le digo a Sofía que la amo y que estoy contenta de que se sienta segura aquí. Y regresamos a la tarea y a preparar la cena como si fuera solo otra noche normal, lo cual es exactamente lo que debería ser. 3 semanas después de la entrevista del comité de ética, recibo una llamada de alguien llamada Alicia que dirige un grupo de apoyo de divorcio que se reúne en el centro comunitario. Explica que escuchó sobre mi caso a través de la comunidad legal y piensa que mi historia podría ayudar a otros que se sienten impotentes en sus propias situaciones de divorcio. Estoy dudosa al principio porque hablar de todo todavía se siente crudo y complicado, pero Alicia dice que no tengo que compartir nada con lo que no esté cómoda. Solo lo que sea que pueda ayudar a la gente a entender que tienen opciones incluso cuando todo parece perdido. La reunión es un jueves por la noche en un salón con sillas plegables arregladas en círculo, y hay cerca de 15 personas allí variando desde sus 20 a sus 60, todos viéndose cansados y asustados en formas que reconozco de mí. Propio reflejo hace 2 años. Alicia me presenta y me pongo de pie sintiendo mis manos temblar un poco. Luego empiezo a hablar sobre Rodrigo entregándome los papeles en el funeral de mi madre y perdiendo todo incluyendo mi casa heredada y la custodia principal de Sofía. Explico cómo documenté todo, mantuve copias de estados de cuenta y correos, rastreé cada comentario cruel y manipulación financiera incluso cuando se sentía inútil porque ya había perdido en la corte. Les cuento sobre visitar a doña Francisca y cómo empezó como estrategia pero se convirtió en cuidado genuino, y cómo ella tomó su propia decisión de cambiar su testamento basada en el comportamiento de toda la vida de Rodrigo, no en mis 8 meses de compañía. Soy honesta sobre las áreas morales grises sobre empezar la relación con doña Francisca por razones calculadas. Sobre la satisfacción que sentí viendo a Rodrigo perder todo lo que me había robado. Les digo que la vida real no es simple bien contra mal, que a veces haces cosas cuestionables para sobrevivir y proteger a tu hijo, y tienes que vivir con la complejidad de tus propias decisiones. Varias personas hacen preguntas sobre cómo encontré buena ayuda legal y qué documentación probó ser más útil. Y comparto todo lo que aprendí sobre protegerte cuando tu cónyuge está planeando destruirte. Una mujer en sus 30 empieza a llorar y dice que su esposo está haciendo exactamente lo que hizo Rodrigo, grabando secretamente terapia y haciendo compras a su nombre, y le doy la información de contacto de Osvaldo junto con consejos sobre empezar su propia documentación inmediatamente. Después de que termina la reunión, 5 personas diferentes se acercan a agradecerme por ser honesta sobre la oscuridad y la ética complicada, en lugar de fingir que todo fue sencillo, y me doy cuenta de que compartir la verdad desordenada ayuda más de lo que las historias de éxito desinfectadas jamás podrían. Veo a Rodrigo en una cafetería 2 meses después esperando en la fila para ordenar y casi no lo reconozco al principio porque se ve mucho más viejo que la última vez que lo vi de cerca. Su cabello es más gris y delgado. Su cara tiene nuevas líneas alrededor de su boca y ojos y está usando ropa que se ve más barata de la que solía comprar. Está solo. Sin Valeria. Sin pavoneo confiado. Solo un hombre de mediana edad que se ve cansado y abatido por circunstancias que él mismo creó. Estoy con una amiga del trabajo y nos estamos riendo de algo cuando Rodrigo voltea y me ve y veo su cara pasar por varias emociones antes de asentarse en algo como resignación. No se acerca a mí y yo no me acerco a él. Solo nos miramos por un momento a través de la cafetería y siento esta extraña ausencia de enojo que me sorprende. Parte de mí todavía siente satisfacción viendo reducido a esta versión más pequeña de sí mismo. Viviendo en un departamento barato y trabajando un empleo regular sin los millones que pensó que financiarían su retiro temprano. Pero la parte más grande solo se siente cansada de cargar enojo como peso extra. Cansada de monitorear su destrucción y medir su sufrimiento contra el mío. Mi amiga nota que estoy mirando y pregunta si estoy bien, y le digo que ese es mi ex esposo. Y quiere saber si deberíamos irnos. Pero digo que no porque tengo todo el derecho de estar aquí y no voy a dejar que ocupe más espacio en mi vida del absolutamente necesario. Rodrigo recibe su café y se va rápido. Y me quedo con mi amiga y volvemos a reír sobre chismes del trabajo y planes de fin de semana. Esa noche estoy doblando ropa en la casa de mi abuela y me doy cuenta de que pasé tal vez 5 minutos en total pensando en Rodrigo hoy. Comparado con los meses después del divorcio cuando ocupaba cada pensamiento y cada momento de rabia, estoy lista para enfocarme en construir mi propia vida en lugar de ver la suya desmoronarse. Lista para invertir mi energía en la felicidad de Sofía y mi propio futuro, en lugar de en las consecuencias de Rodrigo. El asesor financiero llama para agendar nuestra reunión trimestral sobre el fondo fiduciario de Sofía.
Y cuando llego a su oficina en el centro, tiene gráficas y reportes esparcidos por la mesa de conferencias mostrando cómo las inversiones han crecido durante el último año. El fideicomiso ha cruzado la marca de los 100 millones de pesos a través de inversiones conservadoras e interés compuesto, lo cual significa que los 80 millones originales de Doña Francisca han crecido un 25% mientras están sentados a salvo protegidos de los intentos de Rodrigo de acceder a ellos. Reviso cada transacción y elección de inversión cuidadosamente porque tomo mi papel como albacea seriamente, manteniendo registros detallados y asegurándome de que cada decisión se alinee con las intenciones declaradas de Doña Francisca, de proveer para el futuro de Sofía. El asesor sugiere algunas inversiones ligeramente más agresivas que podrían rendir retornos más altos, pero me apego al enfoque conservador porque este dinero no es para apostar. Es para asegurar que mi hija tenga seguridad y opciones cuando sea lo suficientemente mayor para usarlo sabiamente. Hago preguntas sobre implicaciones fiscales y proyecciones de crecimiento a largo plazo, haciendo notas en mi diario de albacea donde documento cada reunión y decisión. El asesor comenta que soy una de sus clientas más diligentes, que la mayoría de la gente en mi posición estaría tentada a usar el dinero para gastos personales o hacer inversiones riesgosas. Pero explico que esta es la herencia de Sofía de su abuela, quien confió en mí para protegerla. No voy a traicionar esa confianza tratando este dinero como algo más de lo que es. Un regalo de Doña Francisca a su nieta que estoy honrada de salvaguardar hasta que Sofía sea lo suficientemente mayor para manejarlo ella misma. Pasamos 2 horas repasando todo y salgo de la oficina sintiéndome confiada de que las inversiones son sólidas y alineadas con los deseos de Doña Francisca. Esa noche actualizo mis registros de albacea con notas de la reunión archivando todo cuidadosamente en el sistema organizado que he mantenido desde que tomé el fideicomiso. Rodrigo no tiene idea de cuánto ha crecido el fideicomiso o qué tan cuidadosamente lo estoy manejando. Y nunca lo sabrá porque renunció a cualquier derecho a esa información cuando pasó 2 años robándome todo a mí y a nuestra hija. Llega la primavera y compro semillas y herramientas de jardinería. Finalmente empezando el huerto de vegetales que siempre había querido plantar en el patio trasero de mi abuela antes de que Rodrigo me quitara la casa. Sofía me ayuda a marcar la parcela del jardín y pasamos un sábado por la tarde moviendo tierra y sacando hierbas. Sus manos ensuciándose mientras ríe y hace preguntas sobre en qué crecerá cada planta. Plantamos tomates y pimientos y pepinos junto con girasoles que Sofía insiste en agregar porque le gusta cuán altos crecen. Le enseño cómo hacer surcos y espaciar las semillas apropiadamente. Cómo regar sin ahogar las plantas. Cómo observar los primeros brotes verdes que significan que algo está creciendo debajo de la tierra. Es cuidadosa y enfocada tomando el trabajo seriamente de esa manera que hacen los niños cuando se les confía algo importante. Plantamos cempasúchil alrededor de los bordes porque recuerdo a mi abuela diciendo que mantienen alejadas a las plagas y Sofía quiere saber si la abuela plantaba vegetales aquí también. Le digo que sí, que este jardín está continuando algo que la abuela empezó, que estamos cultivando cosas en la misma tierra donde la abuela cultivaba su propia comida. Sofía pregunta si podemos compartir los vegetales con papá cuando estén listos, y le digo que por supuesto porque el jardín no se trata de ocultarle cosas a Rodrigo, se trata de crear algo bueno y verlo crecer. Durante las siguientes semanas regamos el jardín cada tarde, y Sofía se emociona cuando la primera planta de tomate rompe a través de la tierra. Corre adentro para decirme y vamos a ver el pequeño brote verde juntas y pienso en cómo cultivar cosas se siente como reconstruir lo que fue destruido. Cómo el cuidado paciente y la atención pueden crear algo nuevo de la tierra. El jardín se convierte en nuestro proyecto. Algo que revisamos juntas durante sus semanas conmigo y ver cosas crecer de semillas que plantamos juntas se siente más valioso que cualquier cantidad de dinero sentada en un fondo fiduciario. Rodrigo presenta otra impugnación legal 6 meses después de que la primera falló. Esta vez alegando que coaccioné a Doña Francisca a través de manipulación emocional y abuso de ancianos. Su nuevo abogado es alguien que no reconozco. Probablemente el único abogado lo suficientemente desesperado para tomar un caso tan obviamente sin mérito después de que la investigación ética de Bruno hizo a Rodrigo tóxico en la comunidad legal. Osvaldo recibe la presentación y me llama riéndose explicando que esta impugnación es aún más débil que la primera, porque toda la evidencia de la competencia mental y razonamiento claro de Doña Francisca todavía existe. Respondemos con una moción para desestimar e incluimos toda la documentación de las evaluaciones de competencia de la doctora Mía, el registro médico mostrando la función cognitiva de Doña Francisca y las grabaciones de video de ella explicando claramente su razonamiento para desheredar a Rodrigo. 2 semanas después, el nuevo abogado de Rodrigo se retira del caso, presentando papeleo que básicamente dice que revisó la evidencia y se dio cuenta de que no hay base legal legítima para la impugnación. El juez agenda una audiencia y ni siquiera necesito asistir porque Osvaldo lo maneja. Pero me llama después para reportar que el juez sancionó a Rodrigo por presentar mociones frívolas. El juez advirtió a Rodrigo en corte abierta que cualquier desafío futuro sin base resultará en consecuencias más serias, incluyendo cargos potenciales por desacato y multas financieras adicionales. Osvaldo dice que Rodrigo se veía apanicado cuando el juez estaba hablando. Finalmente entendiendo que el sistema legal no lo dejará seguir acosándome solo porque está enojado por perder su herencia. Las sanciones incluyen pagar mis honorarios legales otra vez. Otros 200,000 pesos que Rodrigo definitivamente no tiene.
Y la advertencia del juez es ahora parte del registro de la corte que seguirá cualquier intento futuro de impugnar el testamento. Me siento aliviada de que esto finalmente terminó. De que Rodrigo ha agotado sus opciones legales y le ha dicho a un juez que deje de gastar el tiempo de todos con sus demandas vengativas. Esa noche le digo a Sofía que algunas cosas legales de adultos finalmente están terminadas manteniéndolo vago porque no necesita detalles sobre los continuos intentos de su padre de tomar su herencia. Pregunta si todo está bien y le digo que sí, que a veces los adultos tienen que ir a la corte para arreglar desacuerdos, pero ahora todo está arreglado y podemos simplemente enfocarnos en la vida normal. Llevo a Sofía a la playa por una semana durante las vacaciones de verano usando dinero que he ahorrado de mi salario en lugar de tocar el fondo fiduciario porque quiero que entienda que su madre puede proveer buenas experiencias a través de mi propio trabajo y planeación. Nos quedamos en un hotel modesto justo en el agua y Sofía está tan emocionada que apenas duerme la primera noche. Pasamos días construyendo castillos de arena y nadando en las olas recolectando conchas y quemándonos a pesar de múltiples aplicaciones de bloqueador solar. Sofía hace amigos con otros niños en la playa y la veo jugar sin la ansiedad y tensión que cargó por tanto tiempo después del divorcio. Una tarde estamos sentadas en la playa viendo el atardecer y comiendo helado y Sofía me dice que esta es la más feliz que ha estado en mucho tiempo. Le pregunto qué la hace feliz y dice que estar aquí conmigo, no preocupándose por nada, solo divirtiéndonos juntas. Dice que en el departamento de papá él parece estresado todo el tiempo y habla de problemas de dinero, pero conmigo siente que puede solo ser una niña. Le digo que me alegra que se sienta feliz y segura que asegurar que tenga buenas experiencias y se sienta amada es lo más importante para mí. Nos sentamos en silencio por un rato viendo las olas y pienso en cómo estas simples vacaciones en la playa significan más que cualquier cantidad de dinero en un fondo fiduciario. Cómo estos recuerdos de construir castillos de arena y comer helado al atardecer son de lo que la infancia debería estar hecha. Al día siguiente vamos a jugar minigolf. Y Sofía me gana por 3 golpes celebrando su victoria, haciendo un baile tonto que me hace reír tan fuerte que no puedo respirar. Nos tomamos fotos juntas, selfies con el océano de fondo y la sonrisa de Sofía es genuina y brillante sin nada de la cualidad forzada que tenía en esos meses horribles después de que Rodrigo obtuvo la custodia principal. En nuestro último día recolectamos una bolsa más de conchas y Sofía dice que quiere regresar aquí el próximo año y prometo que lo haremos porque esta es ahora nuestra tradición. Nuestro lugar especial donde podemos simplemente estar juntas sin complicaciones o problemas de adultos entrometiéndose. Estoy tomando café con una de las amigas de Doña Francisca de su club de lectura. Una mujer llamada Margarita, que se ha convertido en una amiga genuina durante el último año. Me cuenta historias sobre Doña Francisca que nunca escuché antes, incluyendo cómo Doña Francisca empezó a considerar seriamente cambiar su testamento después de ver a Rodrigo dejar a Sofía en mi departamento un día. Margarita dice que Doña Francisca la llamó esa noche horrorizada por lo que había presenciado. Cómo Rodrigo había hecho comentarios crueles sobre mis circunstancias reducidas justo enfrente de Sofía. Cómo se había burlado de mi pequeño departamento y le dijo a Sofía que recordara que esto es lo que pasa cuando no eres inteligente con el dinero. Doña Francisca aparentemente le dijo a Margarita que no podía creer que su hijo se hubiera convertido en alguien tan deliberadamente cruel que verlo tratar a la madre de su hija con tal maldad calculada la enfermaba físicamente. Margarita dice que Doña Francisca habló de ello por semanas. ¿Cómo había criado a Rodrigo para ser mejor que eso? Cuán decepcionada estaba de que se hubiera convertido en alguien que le robaría a su esposa y usaría a su hija como arma. Otra amiga de Doña Francisca se nos une y comparte que Doña Francisca le dijo que el cambio de testamento no era sobre mí específicamente. Era sobre rehusarse a recompensar la crueldad de Rodrigo y asegurar que Sofía estaría protegida de la manipulación financiera de su padre. Ambas dicen que Doña Francisca estaba completamente clara de mente cuando tomó la decisión, que entendía exactamente lo que estaba haciendo y se sentía en paz sabiendo que estaba protegiendo a su nieta del egoísmo de Rodrigo. Escuché estas historias sintiendo esta mezcla complicada de validación y tristeza. Entendiendo que Doña Francisca vio el verdadero carácter de Rodrigo a través de su trato hacia mí y Sofía, que tomó su decisión basada en 50 años de conocer a su hijo, no solo mis 8 meses de compañía. Margarita dice que Doña Francisca hablaba de mí con afecto genuino, que apreciaba tener a alguien que se preocupaba por su confort y dignidad en lugar de solo esperar a que muriera para poder heredar. Les agradezco por compartir estas historias porque me ayudaron a entender que la decisión de Doña Francisca fue más compleja de lo que me había dado cuenta, que estaba haciendo su propia evaluación estratégica del carácter de Rodrigo tal como yo estaba haciendo la mía. Estoy manejando a casa del trabajo una tarde pensando sobre todo lo que ha pasado durante los últimos 2 años y de repente entiendo algo que cambia cómo veo toda la situación con Doña Francisca. Empecé a visitarla con motivos ulteriores. Eso es innegablemente cierto. Estaba enojada y buscando cualquier ventaja que pudiera encontrar contra Rodrigo. Pero Doña Francisca también estaba haciendo su propia evaluación estratégica durante esos 8 meses, viendo cómo la trataba versus cómo Rodrigo la había tratado por 50 años. Observando cómo Rodrigo nos trataba a mí y a Sofía cuando pensaba que su madre no estaba prestando atención. Ambas estábamos operando con motivos mixtos. Ambas usando la relación para nuestros propios propósitos. Pero el cuidado genuino que se desarrolló entre nosotras fue real incluso si creció de suelo complicado. Doña Francisca no fue una víctima indefensa de mi manipulación.
Fue una mujer astuta tomando decisiones lúcidas sobre quién merecía su confianza y su dinero basada en comportamiento demostrado a lo largo del tiempo. Ella vio la crueldad de Rodrigo y mi amabilidad, su abandono y mi atención, su egoísmo y mi cuidado, y tomó una decisión que protegió a su nieta mientras castigaba la vida de su hijo de darla por sentada. Yo no era la única siendo estratégica. Doña Francisca estaba jugando su propio juego y lo jugó brillantemente, usando su testamento como una declaración final sobre carácter y consecuencias. Esta realización no me absuelve de empezar la relación con motivos calculados, pero sí me ayuda a entender que doña Francisca tenía agencia en todo esto, que tomó decisiones informadas basadas en su propia evaluación de todos los involucrados. La relación fue transaccional al principio, pero se volvió genuina. Y esa transformación de estrategia a cuidado auténtico es lo que hace toda la situación tan moralmente complicada. No fui una heroína rescatando a una anciana indefensa y no fui una villana manipulando a una víctima confundida. Fui alguien que empezó con motivos egoístas y desarrolló afecto real, mientras doña Francisca fue alguien que aceptó ayuda mientras hacía sus propios juicios sobre quién merecía su regalo final. 2 años después de la muerte de doña Francisca, estoy sentada en la junta de padres y maestros de Sofía, escuchando a su maestra describir lo bien que le está yendo académica y socialmente. Sofía tiene puro 10, amistades fuertes, buena participación en actividades de clase, y lo que la maestra llama una base emocional estable que le ayuda a manejar desafíos normales de la infancia sin desmoronarse. La maestra menciona que antes Sofía parecía ansiosa y retraída, pero durante los últimos meses ha florecido en una niña feliz y confiada que se siente lo suficientemente segura para tomar riesgos y probar cosas nuevas. Sé que el cambio corresponde con la modificación de custodia y la estabilidad financiera que me dejó mudarme a una casa adecuada donde Sofía tiene su propio cuarto y espacio para sentirse en casa. La maestra pregunta si ha habido cambios mayores en casa, y explico brevemente sobre la mejora en el acuerdo de custodia y asiente, entendiendo que la estabilidad familiar impacta directamente el desempeño escolar. Esa noche Sofía está haciendo tarea en la mesa de la cocina en la casa de mi abuela. La casa que heredé y perdí y compré de vuelta, y estoy haciendo la cena mientras la ayudo con problemas de matemáticas. Está trabajando en fracciones y frustrándose, pero sigue intentando en lugar de rendirse como solía hacerlo cuando las cosas se ponían difíciles. Pienso en cómo la herencia permanece intacta en su fondo fiduciario, excepto por inversiones conservadoras que la han hecho crecer a más de 100 millones de pesos. Todo eso esperando a salvo para el futuro de Sofía, mientras apoyo nuestra vida diaria a través de mi propio ingreso y presupuesto cuidadoso. Rodrigo no tiene acceso a nada de eso, ningún conocimiento de cómo ha crecido, ninguna habilidad para manipular o robar lo que doña Francisca dejó para su nieta. Sofía termina su tarea y pregunta si podemos trabajar en el jardín antes de cenar y salimos juntas a revisar los tomates que finalmente se están poniendo rojos. Está emocionada por cosecharlos pronto y hacer ensaladas sobre comer vegetales que cultivamos nosotras mismas en el jardín de la abuela. La veo examinando cuidadosamente cada planta y pienso en cómo está prosperando ahora con custodia igualitaria, vivienda apropiada y la seguridad emocional de saber que ambos padres la aman incluso si no podemos estar juntos. La herencia proveyó la base para esta estabilidad, pero el trabajo diario de criar y amarla es lo que realmente hace la diferencia en su vida. El correo llega en lo que hubiera sido nuestro aniversario y casi lo borro sin leer porque me he entrenado para ignorar la mayoría de los intentos de comunicación de Rodrigo fuera de la app de coparentalidad. Pero algo me hace abrirlo. Tal vez curiosidad sobre qué manipulación está intentando ahora y en lugar de enojo o acusaciones son solo 3 oraciones. Escribe que ha estado pensando en el pasado y se da cuenta de que destruyó todo lo bueno en su vida a través de sus propias decisiones. Que perdió a una esposa que lo amaba y a una madre que lo hubiera apoyado si hubiera tratado a la gente con decencia básica. Que no tiene a nadie a quien culpar más que a sí mismo por terminar solo y disminuido. No hay petición de perdón, no hay súplica por dinero, no hay manipulación, solo un breve reconocimiento de causa y efecto. Lo leo 2 veces tratando de encontrar el ángulo o la trampa, pero parece un reconocimiento genuino de consecuencias. Como si Rodrigo finalmente entendiera que su crueldad calculada le costó todo lo que realmente valoraba. No respondo porque no le debo perdón o cierre porque su momento de claridad no borra 2 años de abuso y manipulación porque mi sanación no requiere que lo absuelva de lo que hizo. Pero siento algo cambiar dentro de mí cuando cierro el correo. Una liberación de los últimos hilos de conexión a quienes solíamos ser. Un dejar ir final del matrimonio que murió mucho antes de que me entregara los papeles en el funeral de mi madre. El reconocimiento de Rodrigo no cambia nada práctico. Sofía todavía tiene custodia equitativa y el fideicomiso permanece protegido y todavía vivo en la casa de mi abuela que le compré de vuelta. Pero emocionalmente se siente como la última pieza de la vieja historia finalmente terminando. Como si pudiera cerrar ese capítulo completamente y enfocarme enteramente en la nueva vida que he construido de las cenizas de lo que él destruyó. Borro el correo y regreso a hacer la cena. Y cuando Sofía llega de casa de Rodrigo le pregunto sobre su semana, y escucho sus historias sobre la escuela y amigos. Y no menciono el correo porque no es su carga llevar los arrepentimientos tardíos de su padre. Estoy sentada en la casa de mi abuela, la casa que heredé y perdí y compré de vuelta, viendo a Sofía hacer tarea en la mesa de la cocina donde mi abuela solía estirar masa para pie cada domingo. Sofía está inclinada sobre su hoja de matemáticas, la lengua asomando ligeramente de la forma que lo hace.
Cuando se está concentrando fuerte, y la luz de la tarde entrando por la ventana, golpea su cabello de la misma manera que solía golpear el mío cuando tenía su edad haciendo tarea en este lugar exacto. El círculo no está perfectamente cerrado, porque la vida no es así de limpia, pero está lo suficientemente cerrado para que pueda respirar libremente y dormir pacíficamente y confiar en que el futuro de mi hija es seguro. Rodrigo no tiene acceso a nada de eso. Ningún conocimiento de cómo ha crecido. Ninguna habilidad para manipular o robar lo que doña Francisca dejó para su nieta. Sofía termina su tarea y pregunta si podemos trabajar en el jardín antes de cenar, y salimos juntas a revisar los tomates que finalmente se están poniendo rojos. Está emocionada por cosecharlos pronto y hacer ensalada. Sobre comer vegetales que cultivamos nosotras mismas en el jardín de la abuela. La veo examinando cuidadosamente cada planta y pienso en cómo está prosperando ahora con custodia igualitaria, vivienda apropiada y la seguridad emocional de saber que ambos padres la aman incluso si no podemos estar juntos. La herencia proveyó la base para esta estabilidad, pero el trabajo diario de criar y amarla es lo que realmente hace la diferencia en su vida. 6 meses después de asentarme de vuelta en la casa, le presenté a Sofía a alguien que he estado viendo por los últimos meses. Su nombre es Carlos, y nos conocimos en el trabajo donde trata a todos con el mismo respeto constante, independientemente de su posición o lo que pueden hacer por él. He llevado las cosas cuidadosamente y despacio porque no voy a repetir el error de moverme muy rápido o dejar a alguien entrar en nuestras vidas que no se ha ganado esa confianza. Carlos llega un sábado por la tarde con un juego de mesa que mencionó que a Sofía le podría gustar. Nada caro o vistoso, solo considerado. Sofía es cautelosa pero amigable quedándose cerca de mí en el sofá mientras Carlos prepara el juego en la mesa de centro. Ella le hace preguntas sobre su trabajo y su perro, y si le gusta la pizza con piña probándolo de la manera que los niños hacen cuando están averiguando si alguien es seguro. Carlos contesta. Honestamente no intenta demasiado fuerte, no presiona por afecto o aprobación. Cuando Sofía le gana en el juego de mesa, la felicita genuinamente en lugar de dejarla ganar a propósito. Y la veo relajarse ligeramente mientras se da cuenta de que la está tratando como una persona real. Después de que se va, Sofía me dice que parece amable y pregunta si va a venir otra vez. Le digo que tal vez a veces si ella está cómoda con eso y asiente y regresa a su cuarto. Le estoy enseñando a través del ejemplo que las relaciones sanas se construyen en respeto y honestidad, no control y manipulación, que la gente gana su lugar en nuestras vidas a través de comportamiento consistente a lo largo del tiempo. Osvaldo me llama un martes por la mañana para decir que el papeleo legal final confirmando mi albacazgo único de la herencia de Sofía está listo para presentarse. Conduzco a su oficina en el centro y firmo los documentos que transferirán el control a Sofía misma cuando cumpla 25, dándole acceso a todo lo que doña Francisca dejó más el crecimiento de la inversión cuidadosa a lo largo de los años. Osvaldo explica las provisiones una vez más. Cómo el fideicomiso está estructurado para proveer para la educación de Sofía y gastos mayores de vida mientras preserva el principal. Cómo hay protecciones contra cualquiera tratando de manipularla o presionarla para acceder al dinero temprano. Me entrega un sobresellado que doña Francisca dejó con la doctora Mía todos esos años atrás con instrucciones estrictas de que se le diera a Sofía en su cumpleaños 25. Sostengo el sobre cuidadosamente sintiendo el peso del mensaje final de doña Francisca a su nieta, sabiendo que explicará todo cuando Sofía sea lo suficientemente mayor para entender la historia completa. El testamento de doña Francisca incluye una carta para dársela a Sofía en ese cumpleaños, explicando el razonamiento y amor de su abuela, asegurando que Sofía entenderá por qué las cosas pasaron de la manera que lo hicieron y cuánto doña Francisca quería protegerla del egoísmo de Rodrigo. Pongo el sobre en mi caja de seguridad junto con otros documentos importantes. Otra pieza del legado de doña Francisca esperando el momento correcto. El papeleo se presenta esa tarde, y siento algo asentarse dentro de mí, sabiendo que sin importar lo que me pase, el futuro de Sofía está legalmente protegido y claramente documentado. Estoy manejando a casa del supermercado un jueves cualquiera cuando paso por el complejo de departamentos de Rodrigo y lo veo bajando bolsas de su auto. Ha envejecido notablemente en los 3 años desde la muerte de doña Francisca, cabello más gris y postura más encorvada, usando ropa que se ve gastada y ligeramente demasiado grande. No siento nada más que leve lástima por alguien que tuvo todo y lo tiró por la ilusión de control. Alguien que podría haber tenido una compañera y una madre y seguridad financiera, pero escogió manipulación y crueldad en su lugar. No bajo la velocidad ni lo saludo. Solo continúo manejando hacia casa donde Sofía me está esperando para ayudar con su proyecto de ciencia sobre el crecimiento de las plantas. El momento pasa sin importancia porque Rodrigo no ocupa espacio en mis pensamientos, más excepto como un cuento con moraleja sobre lo que pasa cuando tratas a la gente como objetos para controlar en lugar de humanos para respetar. Su vida es más pequeña ahora, y esa es la consecuencia natural de sus decisiones. No algo que necesito celebrar o en lo que insistir. Llego a casa y ayudo a Sofía a medir sus plantas de frijol y registrar los datos en su cuaderno, enfocándome en la vida que estoy construyendo en lugar de la que Rodrigo destruyó, 3 años después de la muerte de doña Francisca. Soy financieramente estable a través de mi propia carrera después de aceptar esa promoción y construir una reputación por trabajo de calidad confiable. Estoy viviendo en mi hogar familiar reclamado donde Sofía tiene su propio cuarto decorado de la manera que quiere y un patio trasero donde cultivamos vegetales juntas.
Estoy compartiendo custodia igualitaria de una hija próspera que saca buenas calificaciones y tiene amigos y parece genuinamente feliz la mayoría del tiempo. Estoy construyendo una relación sana con Carlos, quien me trata como una compañera igualitaria que pide mi opinión y respeta mis límites y comparte decisiones del hogar en lugar de hacerlas unilateralmente. La herencia se sienta a salvo invertida para el futuro de Sofía, creciendo constantemente a través de elecciones conservadoras y manejo profesional completamente separada de nuestras vidas diarias. El acto final de justicia de Doña Francisca proveyó la base para reconstruir lo que Rodrigo intentó destruir. Me dio los recursos para pelear de vuelta y reclamar lo que era legítimamente mío y de Sofía, pero la reconstrucción real ocurrió a través de 2 años de trabajo diario, de aparecer para los intercambios de custodia con dignidad, de estar presente para los eventos escolares de Sofía, de probar a través de acción consistente que yo era el padre estable a pesar de lo que los abogados de Rodrigo afirmaron en la corte. El dinero importaba, pero el carácter importaba más, y construí esta vida a través tanto del regalo de Doña Francisca como de mi propia determinación de ser mejor de lo que Rodrigo intentó hacerme. Estoy plantando flores en la tumba de Doña Francisca con Sofía, quien ahora tiene 10 años y hace preguntas reflexivas sobre la vida y decisiones de su abuela. ¿Quiere saber por qué la abuela Francisca le dejó el dinero a ella en lugar de a papá? Y le digo la verdad en formas apropiadas para su edad sobre cómo la abuela Francisca era una mujer que creía en proteger a la gente que no podía protegerse a sí misma y recompensar el cuidado genuino sobre la obligación de sangre. Le explico que a veces la familia no es solo sobre con quién estás relacionado, sino sobre quién aparece y te trata con amor y respeto. Sofía asiente seriamente y coloca las flores cuidadosamente alrededor de la lápida, petunias moradas que eran las favoritas de Doña Francisca. Pregunta si la abuela sabía cuánto nos ayudaría el dinero, y le digo que sí, que la abuela era muy inteligente, y quería asegurarse de que Sofía siempre estuviera segura y tuviera oportunidades. La vida no es perfectamente justa y cargo culpa complicada sobre las circunstancias que llevaron a este resultado, sobre empezar esas visitas con motivos ulteriores, aunque el cuidado se volvió genuino, pero Sofía está segura con custodia igualitaria y un fondo fiduciario que pagará la universidad y le ayudará a empezar la vida adulta sin deuda. Estoy estable con una carrera y un hogar y una relación construida en respeto mutuo en lugar de control, y Rodrigo enfrenta las consecuencias naturales de su propia crueldad. Viviendo en un departamento pequeño y trabajando un empleo que odia porque destruyó cada cosa buena en su vida persiguiendo poder sobre otras personas. Es más justicia de la que mucha gente recibe jamás, y estoy aprendiendo a aceptar que la justicia imperfecta es aún así mejor que ninguna en absoluto.